Hola a todos y bienvenidos un día a su canal favorito de chismes turcos. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU conmigo. Si son nuevos por AQU, du Copyright me darles una CU, lida bienvenida y recordarles que no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Tenemos las noticias frescas, los rumores jugosos y por supuesto, toda la verdad sobre sus estrellas favoritas. Y hablando de estrellas, hoy tenemos un plato fuerte, un tema que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos durante aún más menos o sí que finalmente parece que saliendo a la luz. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de ellos, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, de su relación superíndice 3N, de los rumores, de las verdades a medias y sobre todo, de esa química innegable que traspasó superíndice 3 la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a desentrar más menos a todos los secretos. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtieron en una de las parejas queridas y aclamadas por el público. Su interpretación superíndice 3N de Can Divit y Sanemain nos enamoró superíndice 3 a todos, y la magia que crearon juntos en la pantalla hizo que muchísimos, creyó copyright ramos que su amor era real, que traspasaba los sets de grabación superíndice 3N y se convirtió en una historia de amor digna de un cuento de hadas. Y es que CU superíndice 3 mono ilusionarse. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que entre ellos había algo que una simple relación superíndice 3N profesional. Los fans se volvieron locos buscando pistas, analizando cada entrevista, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada aparición superíndice 3N pública, con la esperanza de confirmar lo que ya sentían en el corazón superíndice 3N, que Can y Mehmet estaban enamorados. Los rumores se dispararon. Que si se les había visto juntos en restaurantes, que si pasaban tiempo a solas fuera del trabajo, que si se dedicaban mensajes cariu más menos osos en secreto, la prensa del corazón superíndice 3N turca estaba que echaba humo tratando de conseguir la primicia, la foto que confirmara el romance. Pero ellos, fieles a su estilo, siempre mantuvieron silencio, alimentando a la especulación superíndice 3N. Siempre han negado rotundamente cualquier relación superíndice 3N amorosa, insistiendo en que su superíndice 3 lo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero seamos sinceros, ¿qué copyright en el escreyu superíndice 3? La química entre ellos era tan evidente que resultaba difícil creer que no hubiera nada Incluso después copyright de que la serie terminara, los rumores persistieron, alimentados por la esperanza de los fans de que al buen Edua, Can y Mehmet se dieran una oportunidad. Y AQU es donde las cosas se ponen interesantes, porque recientemente han surgido nuevas declaraciones, nuevas pistas, que sugieren que la historia podría no ser tan sencilla como nos la han contado. Can Yaman, en una entrevista bastante reveladora, ha dejado caer algunas frases que han hecho saltar todas las alarmas. Sin llegar a confirmar explícitamente un romance, ha hablado de la intensidad de su relación superíndice 3N con Mehmet, del vínculo especial que crearon durante el rodaje de Erkenci Kuay, y de lo difícil que fue para ambos lidiar con la presión superíndice 3N medio últica. Dijo algo como que Mehmet es una persona muy especial para una gran amiga y una excelente profesional. Compartimos momentos muy intensos durante la grabación superíndice 3N de la serie, y eso creó superíndice 3 un vínculo muy fuerte entre nosotros. Fue un momento muy bonito de nuestras vidas, pero también copyright muy complicado por la atención superíndice 3N que recibamos. Era difícil mantener nuestra privacidad y eso, inevitablemente, afectó superíndice 3 nuestra relación superíndice 3N. Estas palabras, aunque ambiguas, son mucho reveladoras de lo que parecen a primera vista. Para muchos son una confirmación superíndice 3N implícita de que efectivamente, hubo algo que amistad entre ellos. Quizú un romance fugaz, una atracción superíndice 3N innegable, o simplemente un vínculo emocional profundo que no pudieron o no quisieron llevar ayu. Pero la cosa no termina AQU. Porque también copyright han resurgido antiguas entrevistas de Mehmet Özdemir en las que habla de Can con una admiración superíndice 3N y un cariu más menos o muy especiales. En una de ellas dijo algo como que Can es una persona muy talentosa y muy generosa. Es muy fácil trabajar con con diéresis copyright porque siempre dispuesto a ayudar y a dar lo mejor de su. Además es una persona muy divertida y muy cariu más menos osa. Lo quiero mucho.
Estas declaraciones, combinadas con las de Khan, nos dan una idea clara de la dinámica que existía entre ellos. Eran amigos, pero también copyright se admiraban, se respetaban y se querían profundamente. Y solo ese cariño más menos o fue lo suficientemente fuerte como para convertirse en algo aunque nunca llegara a materializarse completamente. Ahora bien, ¿por qué copyright nunca lo confirmaron? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Y la respuesta probablemente sea la presiu superíndice 3n mediu tica. Ambos eran ju superíndice 3 benes, famosos y exitosos, y sabían que cualquier relación superíndice 3n amorosa que tuvieran serua analizada hasta el ese mínimo detalle. Ese no querían someter su relación superíndice 3n a ese escrutinio público, o ese simplemente no era el momento adecuado para ellos. También copyright hay que tener en cuenta que ambos han rehecho sus vidas. Demet se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente, este matrimonio llegó superíndice 3 a su fin hace poco. Khan por su parte también copyright ha tenido varias relaciones sentimentales públicas. Por lo tanto confirmar un romance pasado con Demet podrá generar controversia y más menos a su imagen actual. Pero lo que es innegable es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando al público. Su química en pantalla fue tan poderosa que creó superíndice 3 una fantasía colectiva, un deseo de que su amor fuera real. Y aunque nunca sepamos la verdad completa, siempre quedaremos con la duda, con la esperanza de que en algún momento, ambos se animen a contar su versión superíndice 3n de la historia. En resumen, hemos explorado la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Erkenci Quay, hasta las recientes declaraciones que han reavivado los rumores de un romance secreto. Hemos analizado las pistas, los gestos y las palabras que sugieren que efectivamente, hubo algo que amistad entre ellos, aunque nunca llegara a confirmarse públicamente. Y hemos reflexionado sobre las razones por las que ambos pudieron haber optado por mantener su relación superíndice 3n en secreto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por acompañar más menos arme un duamu, en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejarme sus impresiones sobre este tema. ¿Creen que hubo algo entre Khan y Demet? ¿Les gustaría que alguno contaran su verdad? Los leo en los comentarios. Y como siempre antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Muchos besos y hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, la cosa no acaba acu. Porque para entender a fondo este culebro superíndice 3n turco, necesitamos profundizar a UNMUS. Vamos a darle una vuelta de tuerca a todo lo que ya hemos hablado y a explorar algunos aspectos que hasta ahora hemos rozado solo superficialmente. Rense que vienen curvas. Primero hablemos de Erkenci Quay como el fenu superíndice 3 meno televisivo que fue. No fue simplemente una serie Romu Ntikamur S. Fue un autocopyright Ntikotsunami que arrasó superíndice 3 con las pantallas de medio mundo. La historia de Sanem, la joven show más menos adora que aspira a ser escritora, y Khan, el foto superíndice 3 grafo aventurero y dueu más menos o de una agencia de publicidad, calu superíndice 3 hondo en el corazo superíndice 3n de millones de espectadores. La serie estaba llena de situaciones CU superíndice 3 micas, momentos emotivos y por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. La producción superíndice 3n de Erkenci Quay fue una locura, una autocopyright Ntikafu brica de sueu más menos os. Los sets de grabación superíndice 3n se convirtieron en un hervidero de emociones, donde Khan y Demet pasaban horas y horas juntos, compartiendo risas, nervios y la adrenalina propia de un proyecto de tal magnitud. Se dice que la conexión superíndice 3n entre ellos fue instantánea, que desde el primer momento se entendieron a la perfección superíndice 3n y que trabajar juntos era un verdadero placer. Pero no todo fue un camino de rosas. La presión superíndice 3n era enorme, las jornadas de grabación superíndice 3n interminables y la atención superíndice 3n medio, tica abrumadora. Khan y Demet eran constantemente acosados por la prensa, que los seguía a todas partes con la esperanza de capturar una imagen comprometida.
Los fans por su parte también Copyright N jugaron su papel, inundando las redes sociales con mensajes y teorías sobre su supuesta relación superíndice 3N. Y aquí es donde entramos en el terreno resbaladizo de las redes sociales. Instagram, Twitter y Facebook se convirtieron en un campo de batalla donde los fans analizaban cada publicación superíndice 3N de Kanye y de Met, buscando pistas que confirmaran su romance. Cada me gusta, cada comentario, cada foto era diseccionada hasta la saciedad. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a recopilar pruebas y a teorizar sobre su relación superíndice 3N. Fue una locura colectiva. Pero CU superíndice 3Mo manejaron Kanye y de Met toda esta presión superíndice 3N. Pues, como ya hemos dicho, optaron por el silencio. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores, dejando que la especulación superíndice 3N siguiera su curso. Algunos interpretaron esta actitud como una confirmación superíndice 3N tu cita, mientras que otros la vieron como una simple estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie. Personalmente creo que la verdad es mucho más compleja. Creo que Kanye y de Met se sintieron abrumados por la situación superíndice 3N y que no supieron CU superíndice 3Mo gestionarla. Eran ju superíndice 3 benes inexpertos y, de repente, se vieron catapultados a la fama mundial. La presión superíndice 3N medio tica era insoportable y cualquier paso en falso podría haber dado más menos a sus carreras. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turca es muy conservadora y que las relaciones sentimentales entre actores suelen ser vistas con recelo. Los productores y los directores temen que un romance público pueda afectar negativamente a la imagen de la serie y, por lo tanto, prefieren que los actores mantengan su vida privada al margen del trabajo. Por lo tanto, es muy probable que Kanye y de Met hayan recibido presiones para que negaran cualquier relación superíndice 3N amorosa. Quizás incluso se les haya amenazado con consecuencias profesionales si no lo hagan. No olvidemos que estamos hablando de una industria donde el poder y el control son elementos clave. Pero volvamos a las declaraciones recientes de Can Yaman. Como ya hemos comentado, sus palabras han reavivado los rumores de un romance con Demet Özdemir. En la entrevista, Can habló superíndice 3 de la intensidad de su relación superíndice 3N, del vínculo especial que crearon durante el rodaje de Erken Zikuay, y de lo difícil que fue para ambos lidiar con la presión superíndice 3N medio tica. Pero lo que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue su sinceridad al admitir que la atención superíndice 3N medio tica afectu superíndice 3 su relación superíndice 3N. Esta es una declaración superíndice 3N muy importante porque implica que efectivamente, había algo que amistad entre ellos. Si no hubiera habido nada, por Q copyright la presión superíndice 3N medio tica iba a afectar su relación superíndice 3N. Claro, Can no confirmó superíndice 3 explícitamente un romance, pero sus palabras fueron lo suficientemente ambiguas como para dejar la puerta abierta a la especulación superíndice 3N. Y como era de esperar, los fans se volvieron locos, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y teorizando sobre la posibilidad de un reencuentro. Pero Q copyright piensa Demet Özdemir de todo esto. Pues hasta el momento la actriz no se ha pronunciado al respecto. Ha mantenido silencio fiel a su estilo, dejando que Can lleve la voz cantante. Algunos creen que esta actitud es una forma de protegerse, de evitar generar controversia. Otros, en cambio, piensan que Demet estuvo esperando el momento adecuado para contar su versión superíndice 3N de la historia. Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías conspirativas. Algunos fans creen que Can y Demet tienen un pacto secreto, que han acordado no hablar de su relación superíndice 3N hasta que ambos estén copyright N listos para hacerlo. Otros, en cambio, piensan que la historia es mucho más compleja y que involucra a terceras personas, como sus representantes, sus parejas y los productores de la serie. Personalmente creo que la verdad es mucho más sencilla. Creo que Can y Demet se sintieron atraídos el uno por el otro, que vivieron un romance fugaz durante el rodaje de Erken Zikuay, pero que la presión superíndice 3N medio tica y las circunstancias del momento les impidieron llevar su relación superíndice 3N muy sayu. Creo que ambos se quieren y se respetan profundamente, pero que han decidido seguir caminos separados. Y aunque a muchos fans les duela, creo que es lo mejor para ellos. Ambos merecen ser felices y tener la libertad de vivir sus vidas como quieran, sin tener que rendir cuentas a nadie. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un culebro superíndice 3N turco en toda regla, lleno de amor,
Pasiu superíndice 3n, secretos y especulación superíndice 3n. Es una historia que ha fascinado al público durante aún más menos y que probablemente seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. ¿Y a ustedes, mis queridos chismosos, copyright les parece toda esta historia? ¿Creen que hubo algo que amistad entre Khan y Demet? ¿Les gustaría que al buen Edua contaran su verdad? Los leo en los comentarios. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras Plus Superíndice 3 y más actualizaciones. Muchos besos y hasta pronto. Ciao, ciao. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día de los chismes jugosos del mundo del espectrum culo turco. Los quiero.